Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Climática. Soy Miguel Ángel Pérez y es un gusto estar de nuevo con todos ustedes aquí en Conexión Climática, porque toda nuestra vida está siempre conectado. Hoy en Conexión Climática les comparto una charla que he tenido con Juan Carlos Giraldo de Activist Planet. Él me invitó para hablar sobre el cambio climático y sus impactos en el año 2024 y cómo se perfila esta situación hacia el año 2025. Espero que la disfruten y puedan tener ustedes también sus propias conclusiones. Bienvenidos al podcast de Activist Planet, un portal enfocado en crear conciencia en la protección del medio ambiente, en la lucha contra los efectos del cambio climático, derechos de los animales, derechos humanos, sustentabilidad y mucho más. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde Boston. Estamos en un episodio para Activist Planet en diciembre del 2024 y este episodio tiene algo especial porque quiero echarle un vistazo con un colega al cual aprecio mucho y sabe mucho del tema de cambio climático y la sostenibilidad, de lo que ha pasado en este año crucial del 2024 en términos de cambio climático y muchas cosas más. Yo soy Juan Carlos Giraldo y hoy exploraremos altibajos, avances, reveses o cosas que están en estándar en temas de la lucha con el cambio climático y estamos con mi colega Miguel Ángel Pérez de Conexión Climática, que está basado en Filadelfia y yo acá en Boston. Mi estimado Miguel Ángel, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimo gusto, Juan Carlos. Gracias por tenerme de nuevo aquí en Activist Planet. La otra vez fue fenomenal como pudimos compartir y esta vez también vamos a comentar un poco, precisamente como tú lo dices, de toda esa actividad que se está viviendo alrededor del clima y sus efectos, a lo que hemos denominado también el cambio climático, que lo estamos sintiendo cada vez más. Yo creo que es Sí, una oportunidad para que intercambiemos conceptos y miremos un poco a lo largo de este año cómo ha sido la situación. claro. Y tú sabes que, bueno, el cambio climático, hablemos un poco del clima, porque el cambio climático ahora, Miguel Ángel, se ha convertido en un tema, vamos a hablarlo después más adelante, seguramente un tema ya político, financiero y todas esas cosas. Pero hemos tenido temperaturas récord este año y fenómenos meteorológicos extremos y algo que la gente no nota, Miguel Ángel, frecuentes. O sea, la frecuencia de los fenómenos meteorológicos es mucho más cercana. Antes era, por ejemplo, un ciclón o un huracán, ¿verdad? Cada en la temporada uno, ahora tenemos 3, 2 o tormentas que parecen huracanes. Entonces, ¿qué has podido tú investigar o qué se te viene a la mente? Yo personalmente veo que sí, el calor acá en Boston fue terrible y mi familia en Florida pues también la pasó un poquito complicada con los últimos huracanes que han habido allá, ¿no? Yo lo único que voy a empezar diciendo es relacionado con la parte mediática Ya. antes de ir a la otra realidad, que es realidad. Pero yo creo que es que ahora nos damos cuenta más rápido de todo porque hay más oportunidad. Ujú. Todo el mundo a la hora de la verdad es un reportero comunitario. A la hora de la verdad, cada quien puede salir en vivo por cualquier red social y mostrar lo que está pasando. Anteriormente no era tanto así. No quiere decir que en esos momentos no se diera lo mismo o que no se estuviera produciendo otro fenómeno o algo diferente. Pero sí, es que estamos viendo ciertas influencias que de una u otra forma, pues se están presentando cambios drásticos y están esos puntos, tú lo has dicho, la parte del calentamiento global se ha ido intensificando, sobre todo por ciertas realidades. Y una de esas realidades, por ejemplo, se espera que 2024 va a ser el año que supere las altas temperaturas. Y precisamente eso del 1,5 grados Celsius del Acuerdo de París, trazado en el Acuerdo de París, todo parece indicar que este 2024 se va a pasar, se va a sobrepasar. Sí,
Sí, Miguel Ángel, porque acá yo justo estaba preparando mi script para la conversación y según los datos climáticos, hemos visto temperaturas que han superado el 1.5 por encima de los niveles por primera vez en años. Entonces esto es lo que ha marcado obviamente todos estos fenómenos extremos. Veamos España. Nunca se imaginaron que iban a tener este tipo de tragedia y evento catastrófico que lo que sucedió con... Pero yo frente a eso te voy a decir algo. En España ya se habían presentado anteriormente, lo que pasa es que hay algo, hay situaciones que se dan coincidencias y cuando está todo, como dice un amigo mío, meteorólogo español, que estuve charlando con él sobre lo de la Dana, sobre la situación que se presentó allí, en el área de Valencia, y él me dijo, y estuvimos de acuerdo en algo. Uno, primero, no había tanta divulgación en el pasado cuando ocurrieron eventos Ujú. similares, parecidos a ello. Y dos, porque también se han podido intensificar un poco más, es porque se sumaron todos los Ajá, elementos a raíz de ese incremento que se está dando del dióxido de carbono, o sea, en las atmósfera, emisiones. que son todos los elementos que sí, que de una u otra forma están potencializando muchísimo más ese tipo de tormenta. Y si a eso le sumas que hay muchas veces la invasión de los lechos o las situaciones que la gente olvida que donde pasó un río, el río va a reclamar, o donde el océano fue dueño, el océano algún día va a volver con el título de Claro, propiedad. Pues cuando olvidamos esas cosas, pues los fenómenos que se van presentando meteorológicos, de una u otra forma, pues siempre lo vamos a estar sumando a decir, si ve, todo eso es cambio exacto. climático. Entonces tenemos que identificar dos Ujú. situaciones. Las que se presentan constantemente o que se habían presentado de otra forma, que vuelven y se presentan en nuestra época, pero ahora, ¿cuál es lo que le suma? Es que se están presentando más Exacto. fuerte, se Y con más intensifican más. frecuencia. Esa Esa es es la la situación. situación. Vienen más Porque, por fuertes, ejemplo, más poderosos. sí, y tenemos el otro ejemplo de Carolina Uf, del Norte, aquí en Estados Unidos. O sea, ¿quién se iba a esperar todo ese proceso que se intensifique ese nivel de las lluvias tan impresionante? ese, Y que se iban a esperar que en montaña lo que se presentó en Carolina del Norte es un llamado, pero drástico a todo el mundo estar demasiado atento y pendiente de esas situaciones cuando empieza a cambiar ese patrón y de tener planes de emergencia a nivel personal, familiar, y obviamente es un llamado para las autoridad. autoridades para que tengan tanto a nivel local, a nivel regional y estatal, porque sin lugar a dudas, estas situaciones que estamos viviendo, Juan Carlos, no podemos decir que sean No, eternas, pero que paso a paso se van incrementando, es obvio. Y más adelante te voy a contar también uno de los porqués charlando con claro. mis amigos Oye, Miguel Ángel, meteorólogos. hablando de autoridades y todo esto, han habido dos COP este año. El COP Sí. 19 Ujú. en Colombia, en Cali, La el COP 16, 16. perdón, La en 16. Colombia y el COP Sí. 29 en Azerbaiyán, en Bakú. Algo que Sí. sí me ha gustado mucho y que veo no solamente por el COP, particularmente en Colombia, gracias por la corrección en el número, es que ahora mucho más empresas y muchos más gobiernos se están enfocando en la parte de la biodiversidad, ¿no? En el caso del COP, en Colombia, se enfocaron netamente en el tema de la biodiversidad. En el COP de Azerbaiyán le llamaron el primer COP financiero. ¿Por qué? Porque ahí específicamente en Bakú, se enfocaron en cómo financiar correctamente para enfrentar por ejemplo, los mercados de carbono, ya un poquito más financiera la situación. Pero algo que sí y el enfoque geopolítico también, que está también metido con el tema del cambio climático, lo que sí me ha gustado mucho es el tema de la biodiversidad, por un lado. Por el otro, he visto mucho más micromovimientos. Por ejemplo, hay movimientos que protegen el tema. No sé si tú recuerdas un post que escribí en LinkedIn acerca de las ventanas para evitar las colisiones de las aves. La gente no conoce que las aves son excelentes, primero, polinizadores y juegan un papel importante
en la biodiversidad y que las empresas comiencen a construir y poner en los edificios ventanas amigables para evitar la colisión de las aves en estas y que mueran y obviamente disminuya la población, me hizo pensar que sí, que es bueno y que me da mucho gusto que las empresas estén enfocando en la biodiversidad, porque muchas de las cosas que consumimos provienen de la biodiversidad. Entonces, no sé qué te parecen estos dos puntos de vista. El lado financiero, obviamente, que es un poco más complicado porque viene el tema de las emisiones de carbono, Scope 1, Scope 2, Scope 3, y es un tema ya de contabilidad de carbono, esto es un poco que yo no soy experto, pero sí lo conozco. Y el tema de la biodiversidad me pareció súper genial. Sí, la 29, pues no en vano lo hicieron en Azerbaiyán. El enfoque de esa, tú lo has dicho, fue bastante financiero, pero la base principal de la que se proyectan, y esa es la diferencia de los números, de por qué la una es 29 y la otra 16, que ya me lo han preguntado en otras partes. ¿Qué es eso que pues, confunde? Es sencillo. La que vaya en el 29 es la cumbre del clima, que le ponen diferentes enfoques. En este caso, el enfoque fue muy dado a esa parte financiera, la de Azerbaiyán, Bakú, Azerbaiyán. En el caso de la de Colombia, es la número Tú eres 16. colombiano, tú debes Recordemos que saber, pero excelente ese sí, tema. yo nací allí, sí. En el caso de la que se realizó en Colombia, esa es la cumbre concretamente de la biodiversidad. En ese caso, para que tengamos claro, es la número 15, por ejemplo, se realizó en Ya. Montreal, en Ajá. Canadá. Después se trazaron unos planes, la vida de los animales, todo. En el caso ya de Colombia me pareció interesante es porque da una mayor integralidad, porque cuando hablamos de la palabra biodiversidad, tenemos que también unirla a esa palabra de Ujú. integridad, integra más el conjunto de las cosas. Con respecto a ambas, yo creo que si alguna me llamó la atención, y no necesariamente porque haya sido desarrollada en Colombia, fue la de la A mí biodiversidad. también. Creo que todavía manejaron la esencia, el origen. La otra me preocupa mucho y ahí me vas a perdonar que se salga siempre el periodista investigativo y que va con la crítica profunda. Pero lo de Bakú, Azerbaiyán, si ya empezamos a darle una vida a que solo va a estar en las mentes y en los bolsillos, porque ya casi ni Claro. chequeras se usan, y en los bolsillos de los grandes inversionistas, no estamos haciendo No, es un nada, lo círculo vicioso. siento. Es un círculo vicioso, porque no van sino a cuadrar las medidas de lo que los vaya a Exacto, favorecer a ellos, exacto. no lo que va a favorecer a millones y miles de millones de personas, sino, lo siento mucho, a sus propias empresas. Y muchas veces yo soy de los que considero que si los mismos líderes de Ujú. gobiernos no abren los ojos, resultan perjudicando los mismos gobiernos porque llegan los grandes inversionistas con el cuentito de te vengo a comprar aire, te vengo a comprar Claro. oxígeno Ahí sí y te lo es un pongo a tango, tanto. como le dicen. No, ese es como diría alguna canción del Caribe, del baile del perrito. Así de sencillo. ¿Y por qué el baile? ¿Por qué lo digo el baile del perrito? Es porque simplemente o sea, van a poner una melodía que solo van a poder entender y bailar ellos. No va a ser una melodía que sea, y aquí voy a usar la palabra completa, que sea de una acción común, o sea, con un carácter más popular, más de la Solo para los gente. oídos. O sea, la gente Mm, hace la música solamente para los oídos de ciertas personas. Pero a mí, por ejemplo, el tema exacto. de la biodiversidad, para mí el tema que me ha fascinado, el tema de las aves, uno, obviamente las plantas, etcétera, todo lo que incluye el tema del agua, Miguel Ángel. El agua se ha convertido, como lo mencionaba con nuestro amigo Gámez Cersósimo, de Costa Rica, gran investigador, le enviamos un saludo. El tema del agua se ha convertido en algo carísimo ahora. Es No, impresionante. Y eso el es tema una del, cosa y con el uso impresionante. de la inteligencia artificial y la demanda que tienen estos centros
vamos a decirle, centros donde ponen todos los chips para grabar, Los los centros centros de de datos, datos, gracias, los centros de datos. demanda una cantidad de agua para mantenerlos enfriados, obviamente por el aire acondicionado y todo esto, impresionante. Es increíble, No, increíble. Y cada día estamos más escasos de agua. y nada más hoy estaba viendo una noticia que me impactó bastante porque ya han advertido, ¿cuántos llevan advirtiendo que nuestro planeta se está secando y se está Sí, secando? es cierto. ¿Qué pasa con eso? Estamos llegando a un punto de quiebre. Ahora sí es un punto de quiebre. Y lo que tenemos que pensar es que eso va a afectar toda la cadena Toda, alimenticia, toda, absolutamente toda, todo. Miguel Ángel. Todo. ¿Tú te imaginas animales desesperados porque no encuentren agua por Van alguna a comenzar a parte? migrar a la parte urbana y cada vez Y más. los que no comían carne van a aprender a comer carne. Sí. Y con muchas situaciones ahí. Entonces, más que alertarnos, es pensar lo siguiente. Nosotros tenemos una expectativa de vida, cada quien dependiendo de los niveles de Ujú, salud. Si está muy bien, pues puede durar más, si no está muy bien, pues puede durar menos. Entonces, lo que yo como que me atrevería a decir, porque no me atrevo ni a decir ya. aconsejar, me parece que es una responsabilidad gigantesca, pero lo que yo sí me atrevo a decir es, piense lo siguiente, ¿usted qué puede hacer por su núcleo, empezando por usted, por su familia, por su comunidad, para poder sembrar el granito en donde no falte el agua en esa zona? Solo en esas acciones focalizadas es que se puede empezar a ayudar. Dejemos de estar sufriendo y cortándonos las venas por el titular y Exacto. por el mundo entero, porque si no Acciones, hacemos acciones nada, es más que palabras, ¿verdad? Por ejemplo, exacto, más acciones basadas en la naturaleza para poder generar mucho más agua, proteger el áreas verdes. Y eso es mucho con activismo. Entonces, pero el activismo, y justo tú y yo somos, yo me considero activista, pero lamentablemente la palabra activista se ha convertido en un sinónimo de algo malo. ¿Sabes por qué? Porque de algo sí. malo o algo que políticamente ideologizado, activista, tú eres activista. No, no es nada malo ser activista. ¿Sabes por qué, Miguel Ángel? Por todos estos activistas que, que creen que tirando pinturas a los museos, que parándose en Sí, la calle a bloquear los camiones, y ya los han metido presos algunos, ¿ah? Los han metido a un par de chiquitas claro que sí. que no sé, que les dio el ataque, una pataleta en un museo, las agarra, ya 2 años de cárcel en el Reino Unido. Hablando de activismo, Miguel Ángel, nosotros dos somos activistas, buenos activistas, decentes, eh, que queremos lo mejor para el planeta, para nuestras sociedades. Ese tipo de activismo no lleva a nada, ese tipo que se paran en el medio de la pista. ¿Qué opinas de eso tú? Yo opino que son unos energúmenos. Una de las chiquitas se puso en una entrevista y le decía, no, hay que hacer shutdown de todo y que no haya, y el tipo le dice, ¿cómo voy a mantener la comida en el refrigerador? Entonces, ¿me entiendes? Hay una situación en eso, y es, volvemos a lo mismo, de lo que se vivió en Azerbaiyán, en Bakú, que era millones de dólares para arriba, millones de dólares para abajo. Si hay un tipo de activismo en donde te ofrecen es como si fuera un tipo de trabajo y te van a pagar por la que hagas eso. Fuera de eso, si te van a decir que no se preocupe, que si algo pasa, de todas maneras esa Claro. entidad se va a encargar de hacer el proceso para que queden libres o para que salgan adelante y que no van a tener problema y no tienen que gastar nada, olvidando estos jóvenes que de todas maneras los récords quedan, los Ujú. registros de esas situaciones quedan. Entonces, una de las cosas que yo digo es que hay un activismo constructivo y un activismo Destructivo. cerrado. Exacto. Porque no necesariamente, hay veces que es cerrado, porque he conocido personas que al Obtusas. hablar con ellos, que me he sentado, sí, me he sentado, veo que hay personas que creen que están haciendo lo correcto, pero lo que han tenido es un lavado de Ah, sí. cerebro tan impresionante.
Entonces, hay una cosa muy clara. Mira, en el pasado abril tuvimos que yo fui Ya, mentor en Nueva York del Climate Reality ya. Project. Y como mentor, pues eran más de 3.000 personas en un Oh, entrenamiento wow. global. Era maravilloso ver la cantidad de gente, pero la realidad, por ejemplo, en que muchos de los que participaron y hablaron allá estaban explicando Ujú. las cosas. Yo digo que en la medida que tengamos contenido, podemos generar un activismo constructivo. Y es difícil cambiar ya, precisamente como están pintando la palabra Exacto. activismo, porque cada vez se ve más Se ve políticamente feo. A veces incorrecta te la dicen, palabra. a veces digo, Activist Planet suena Yo, bonito, pero no, hay gente para, que malogra. ante todo, por ejemplo, ante todo, cuando alguien trata de pintarme o algo, lo primero que yo le digo, ante todo, soy un periodista y comunicador. Y lo mismo haces tú como Claro, comunicador siempre, en todo lo que has estado haciendo, porque cada una de las entrevistas, lo que escucho, lo que comparte, lo que veo, siempre, muchas veces se hace más que un mismo exacto. medio en lo que el tipo de activismo en una línea positiva que se está desarrollando y que estamos Claro, desarrollando. Pero a quienes nos escuchen ya finalmente, el punto está en que no piense en cuántos dedos lo van a señalar, piense más bien cuántos dedos va a salvar ujú. usted, tanto suyos como de No, otros, eso es. para poder tener un planeta que sea autosostenible y en ese camino mismo de ser autosostenible, volvemos al tema caballito de batalla que me encanta. ¿Cómo podemos aprender a ser resilientes? Porque hacia allá es donde tenemos que Exacto. ir. ¿Qué vamos a hacer bajo la resiliencia Sí, no climática? olvídate. Pero ¿sabes qué, Miguel Ángel? Yo siempre digo, no hay que, cuando la gente se radicaliza, ahí se pierde el foco, o para la derecha o para la izquierda. Alguna gente dice, no, que hay que desaparecer las petroleras, no más combustibles fósiles, y la otra parte dice, no, la energía renovable. Lamentablemente, dependemos aún de los combustibles fósiles. El secreto es buscar alternativas renovables, verdes, que reduzcan, que balanceen un poco, pero la gente lo quiere hacer así, al tronar de un dedo. No se puede. ¿Por qué? Porque no solamente eso implica infraestructura. Mira, la compañía Maersk, la enorme, esta de logística, ha lanzado enormes buques que son de combustible verde, pero está Sí, genial. ¿Y por qué? Porque la industria marítima tiene una contaminación enorme, las emisiones uy, gigantescas. sí, ¿Y sabes qué? la Es huella es terrible. ¿Y terrible. sabes qué? Ellos mencionaban, la misma Maersk en unos artículos decía que ellos son conscientes de que, por ejemplo, la infraestructura es un reto. ¿Por qué? Porque si vamos a decir que, vamos a ver, por ejemplo, del puerto de Miami va directo al puerto de Barranquilla, y en el puerto de Barranquilla quizá no tengan la infraestructura para llenar estos combustibles verdes. Entonces la gente tiene que entender, Miguel Ángel, ¿por qué tengo ese ejemplo? Porque las cosas no pueden cambiar al tronar. Dependemos todavía de los combustibles fósiles y obviamente hay nuevas alternativas que obviamente van a permitir este, que al final pues se reduzca muchas la huella de carbono, las emisiones en cada uno de cada diferente industria, como el avión, las aviones también están experimentando este tipo de combustibles, pero va a tomar tiempo. Ahora, para ir cerrando, el tema de la política es algo que va a sonar mucho para el próximo año, Miguel Ángel. ¿Tú crees que el nuevo gobierno va a mover un poco todos los avances de contra la lucha del cambio climático y todo eso? Yo creo que no, porque si no, Elon Musk no se hubiera unido al presidente Trump, este, porque él es dueño de una empresa que obviamente tiene como Tesla, que eh, no usan combustible fósil. O sea, esa es la parte también del 24 para ir terminando que va a afectar un poco o que es parte de las noticias, ¿no? Sí. Uno de los puntos es, independientemente de una visión política X, Y o Z, yo creo que el parámetro sobre lo que se va a jugar, no solo Estados Unidos, sino el mundo, la dio Azerbaiyán. Va a importar muchísimo la línea Uh de -huh. negocios
Entonces, con los países no van a querer salirse de la jugada porque el que se salga de la jugada Pierde, pierde. pierde. Entonces, por eso no te hablo de política, te hablo de la línea más bien como periodista de la observación de qué es lo que a nivel internacional puede tener como tendencia que la trazó esa cumbre de Azerbaiyán y que de una u otra forma entra a jugar algo fundamental a lo que ya se había empezado a trazar en Ujú. políticas internas aquí en Estados Unidos. Sí, eso es cierto. Bueno, en fin, vamos a ver qué sucede en el 2025. Y nada, Miguel Ángel, ¿quisieras agregar algo para esta mirada del 2024? Yo creo que hemos hecho un resumen del tema de activismo, el tema de política, el tema de la biodiversidad, el tema también de las autoridades, que incluye el COP, los dos COP de este año, y y sobre todo la resiliencia, el activismo positivo. ¿Quisieras hacer un resumen breve? Sí, uno de los puntos que quiero insistir mucho, que lo toqué y ahora voy a concluir con eso, es en la parte de la atención a las informaciones que se pasan en los medios. Ante todo, pongamos atención a informaciones que sean Ujú. verificables. ¿Quién es la fuente? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la información? Hay veces están trayendo videos o situaciones que pasaron hace muchos años Y lo atrás venden como si fuera y actual. están volviendo. Claro. O empiezan a salir grandes gurús hablando de situaciones, por ejemplo, de que el plástico no es malo por esto, por esto, por esto. Ante todo, tengamos un criterio muy lógico y pensemos primero nuevamente en nosotros mismos, es qué debo de hacer yo, qué debemos hacer nosotros como familia y comunidad para poder cada día estar aportando a que tengamos un mundo que se mantenga totalmente Ujú. autosustentable. En el caso del mundo, sí prefiero usar el autosustentable. Y yo creo que ahí es donde está la Exacto. clave. ¿Cómo podemos entre todos aprender en ese camino de que aún estamos en el mundo y tenemos que saber no solo sobrevivir, sino adaptarnos y ser resilientes? Exacto. Miguel Ángel, gracias por acompañarme en esta mirada retrospectiva del año 2024. Hay muchas cosas que seguramente se nos han pasado, pero creo que hemos abordado puntos interesantes y cada acción cuenta en la lucha contra el cambio climático. No hay que radicalizarnos, siempre un criterio, como tú dices, que es con sentido común y sobre todo pensamiento crítico, que es lo único que nos va a llevar a aprender, y mucha educación, que es lo más importante. Miguel Ángel, un abrazo y gracias por participar en este podcast. Una grata conversación como siempre contigo. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Juan Carlos. Ok, gracias. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolo de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Muchas gracias. Y bien, espero que hayan disfrutado de este episodio especial gracias a la conversación que tuve en la invitación realizada por Juan Carlos Giraldo de Activist Planet para precisamente tocar el tema del cambio climático y sus impactos en el año 2024. Ya viene el 2025, otro año en donde se perfila también con muchísimos impactos por parte del cambio climático, y aquí en Conexión Climática siempre estamos atentos para poder hacer un análisis y compartir algunos videos y algunos episodios sobre este tema. Sigan con nosotros. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales, como también en nuestra página web www.conexionclimática.com. Soy Miguel Ángel Pérez y los espero en otro episodio de Conexión Climática. Hasta la próxima.